Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. La gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Sean bienvenidos a nuestro estudio de los viernes. Estamos estudiando el libro de los Hechos. Ya nos quedan solo 2 clases. Estamos concluyendo, si así el Señor lo dispone. Hoy estaremos estudiando el capítulo 25 y 26. Y el próximo viernes el capítulo 27 y 28. Así que esperamos ya el próximo viernes concluir este estudio que hemos avanzado, y gracias a Dios porque nos ha dado un panorama de este precioso libro, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a orar para iniciar entonces con el tema del día de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos al Señor. Padre bondadoso, queremos agradecerte por el don de tu gracia en nuestras vidas, porque por ella hemos sido alcanzados, restaurados en la comunión contigo, y también porque tú provees, Señor, los medios para llevarnos a ti. Gracias muy especialmente hoy por la obra del Espíritu Santo en nosotros, y porque Él prepara nuestro corazón como si fuese un terreno fértil para que la semilla de tu palabra produzca buenos frutos y frutos abundantes para gloria de tu nombre. Gracias por la vida de estos queridos hermanos y hermanas que hoy están con nosotros estudiando tu palabra. Señor, que el Espíritu, Él sea nuestro Maestro y nuestro guía, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Capítulo 25 y 26. Ya mencionamos, pero quiero no iniciar la clase, o mejor antes de iniciar, que podamos por lo menos tener un resumen, así sea de un minutico, de donde quedamos la vez pasada. Hablamos de que Pablo es llevado a Cesarea ante Félix, el gobernador, que Pablo se queda preso allí, sobre todo porque hay un cambio, ¿no?, de gobernador, y se convierte como en algo político también, que cada uno está buscando el beneficio personal de eso. El capítulo 25 es el proceso de Pablo ante Poncio Festo, ¿no? Este nuevo gobernador que llega a la provincia y se establece allí. Y aquel hombre, de alguna manera lo vemos, que tiene la intención de congraciarse con los judíos. Y eso es pues un poco riesgoso para Pablo, aunque ya sabemos que Pablo tiene la promesa de Dios, y nosotros vamos acompañando a Pablo hasta Roma. Y a pesar de que vemos que Pablo pasa por momentos difíciles, no perdemos de vista que Dios está con Pablo, que Dios ha prometido guardar su vida, y que así el Señor lo hará hasta que cumpla su propósito. Entonces ellos, los judíos, que los vemos actuando de una y otra manera, le piden a este gobernador que lleven a Pablo a Jerusalén, y la idea era hacer una emboscada, eso dice el versículo 3, para matarlo en el camino. Recuerden que había un grupo de 40 hombres que prometieron no comer ni beber nada hasta que no dieran muerte a Pablo. Y ellos pues no o sea, posiblemente el hambre ya los estaba acosando tanto que no dejaban de maquinar una y otra cosa contra Pablo. Pero entonces Festo los invita a Cesarea Marítima. Recuerden que ya habremos hablado. Y ahora el versículo, cuando Pablo se está defendiendo, en el versículo 8, Pablo dice: yo no he cometido ninguna falta contra la ley de los judíos,
ni contra el templo, ni contra el emperador. Porque las acusaciones iniciales fueron mutando, ¿no? Recuerden que a Pablo se le acusó de predicar la resurrección de los muertos y de profanar el templo. Ya ahora el cambio era un poco más drástico y ya las acusaciones de los judíos era en cuanto a que él estaba infringiendo la ley judía, que profanó el templo y que también era adversario del emperador, del César. Pablo, por supuesto, se defiende porque eran acusaciones que no tienen un piso jurídico, no hay pruebas, son acusaciones. Pero Festo, dice el versículo 9, se quiso congraciar con los judíos y por eso le dice: ¿quieres ir a Jerusalén para ser juzgado allí ante mí? Era una manera de él congraciarse con ellos. Sin embargo, Pablo sabía lo que Dios quería hacer con él y por eso Pablo apela a un derecho que él tenía como ciudadano romano y era la apelación al emperador. O sea, el ciudadano romano, bueno, como sucede hoy, ¿cierto? Usted, cuando presenta una demanda, el juez da un fallo. Ese fallo es un fallo que debe revisarse. Entonces generalmente este fallo va a un lugar, ¿cierto? Y allí se rectifica o no, y puede ir a instancias hasta hoy en día internacionales, ¿no? Como vemos, bueno, era muy parecido. Entonces Pablo entendió que ir a Jerusalén era pues morir, ¿no? Sobre todo porque Pablo sabía que ya había un grupo de judíos que juraron matarlo y dejar de comer y beber hasta lograr ese objetivo. Entonces Pablo simplemente, digamos, reclama el derecho como ciudadano romano a ir al emperador. Eso lo encontramos en el versículo 11 del capítulo 25. Entonces, apelo al emperador, es lo que dice Pablo. Y entonces el versículo 12 dice: después de consultar a sus asesores, Festo declaró: has apelado al emperador irás. O sea, en la posición judicial que tenía Festo era, por una parte, evaluar y juzgar a Pablo, pero por otra, salvaguardar los derechos legales que Pablo tenía como ciudadano romano. Y al Pablo apelar a ir al emperador en Roma, él tenía que proteger. Por eso dice que él consultó con las personas que lo asesoraban y pues se dio cuenta de que no, por más que quisiera congraciarse con los judíos, él no podía hacer nada más. Y nosotros no decimos: wow, Pablo es un hombre muy suertudo, ¿no? Se salvó, fue muy inteligente. Todas estas cosas quedan en un segundo lugar, porque ya vimos desde mucho atrás que el Señor le habló a Pablo y le dijo: Pablo, es necesario que vayas a Roma, ánimo. Y Dios le dio su promesa y la seguridad de que aunque tendría que enfrentar todas estas cosas, amenazas, peligros, cárcel, el Señor cumpliría su propósito en la vida de él, y para lo cual el Señor lo llamó. Eso me recuerda el libro de los Salmos, ¿cierto? Cuando el salmista exclama: el Señor cumplirá su propósito en mí. Y es una verdad inigualable, ¿no? Ahora Festo consulta al rey Herodes Agripa II, ¿no? En las versiones, en la mayoría dice el rey Agripa, y nosotros decimos: ¿y quién es ese hombre? ¿De dónde aparece? ¿No? Recordamos que los Herodes, digamos, la descendencia herodiana, no era uno solo. Uno piensa que el Herodes
que mandó matar los niños, el que juzgó a Jesús, el que murió en Hechos 12, y como que todos son lo mismo, y no, hay diferentes, ¿no? Todos llevan el nombre de Herodes porque es la línea que ellos tienen, pero cada uno tiene un nombre, digamos, diferente. En este caso es Agripa II, ¿cierto? Y este hombre posiblemente murió en alrededor del año 100 después de Cristo. Él fue rey sobre Judea y intervino, ¿no?, en el caso de Pablo, ¿cierto? Como lo vemos allí. Este hombre tenía una relación y conocía bien los judíos porque su esposa, lo que nos dicen es que era descendencia judía, y ellos estaban siempre muy relacionados con los asuntos que ocurrían en las diferentes áreas de Judea, de Palestina, ¿cierto? Todo esto, y estaban siempre muy atentos a lo que ocurría. Además que ellos tenían una relación muy estrecha con personas, porque algunos de ellos inclusive fueron descendientes de madres judías, ¿no? Entonces eso hace que este hombre conozca, y él se interesa por el caso de Pablo, ¿no? Y volvemos a lo mismo, quien pone eso es Dios. O sea, Dios es el que en su providencia divina está obrando allí para el bien de Pablo. Entonces el versículo 13 nos dice que pasaron algunos días y el rey Agripa y Berenice llegaron a Cesarea para saludar a Festo, y como se estuvieron allí varios días, Festo le presentó al rey el caso de Pablo, y ellos se interesaron mucho en este caso. Y entonces el versículo 23, Pablo entonces llega ante el rey Herodes Agripa II, y dice: al día siguiente Agripa y Berenice se presentaron con gran pompa y entraron en la sala de audiencia acompañados por oficiales de alto rango y personalidades más distinguidas de la ciudad. Festo mandó que trajeran a Pablo y dijo: Rey Agripa y todos los presentes, aquí tienen a este hombre. Todo el pueblo judío me ha presentado una demanda contra él, tanto en Jerusalén como aquí en Cesarea, pidiendo a gritos su muerte. He llegado a la conclusión de que él no ha hecho nada que merezca la muerte, pero como apeló al emperador, he decidido enviarlo a Roma. El problema es que no tengo definido nada que escribir al soberano acerca de él. Por eso lo he hecho comparecer ante ustedes, y especialmente delante de usted, rey Agripa, para que como resultado de esta investigación tenga ya algunos datos para mi carta. Me parece absurdo enviar un preso sin especificar los cargos contra él. Es lo que dice este hombre, Festo, al rey Herodes Agripa. Y entonces allí como que concluye este capítulo 25, que por eso estamos estudiando de a dos, porque es para seguir la línea consecutiva, ¿cierto?, de la enseñanza. Y ahora pasamos al capítulo 26. Entonces Pablo ahora se presenta ante Agripa, y lo que él le dice es: tienes permiso para defenderte. Y Pablo entonces comienza su defensa. Me llama mucho la atención, queridos hermanos, y miremos el versículo 4, por favor, en sus Biblias, porque ¿cómo Pablo presenta su defensa? Pablo dice: todos los judíos saben que desde niño y desde mi temprana edad he estado relacionado, ¿cierto?, como con la vida de la fe judía. O sea, nunca me he apartado de ella. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar, si quieren, que viví como fariseo. Recuerden que Pablo
ese era su trabajo, de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Y ahora me juzgan por la esperanza que tengo en la promesa que Dios hizo a nuestros antepasados. Entonces, Pablo está diciendo, estas personas, aunque me pueden juzgar, aunque pueden decir de mí muchas cosas, si ellos apelan a la verdad y se someten a la verdad, lo único que pueden hablar es y atestiguar es que yo he sido desde muy pequeño una persona muy estricta en el cumplimiento de las normas y de las leyes de mi religión. O sea, está diciendo no hay una manera que alguien me pueda acusar de ser sedicioso, de causar división, de enseñar falsas doctrinas, de profanar la ley de Dios, etcétera, etcétera. Y entonces el versículo 6 dice, y ahora me juzgan por la esperanza que tengo y que Dios dio a nuestros antepasados. ¿De qué está hablando Pablo allí? Cuando habla de los antepasados, debemos pensar en los patriarcas. Y eso nos va a llevar ¿a dónde? Muy bien, a Abraham. Y Dios le dio a Abraham una promesa. Te bendeciré, serás bendición, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, ¿cierto? Y lo que nos dice más adelante, el mismo relato de Génesis, es que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, Abraham recibe esa promesa de Dios, que es la promesa, como Pablo mismo lo enseña en la carta a los Romanos, es la promesa de la justificación en Cristo por la fe en Él, y por eso se dice que Pablo entonces creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y Pablo dice, esa promesa que Dios hizo, esa esperanza de salvación, de que Dios daría un redentor que nos redimiría de nuestros pecados, es lo que yo predico, lo que enseño. O sea, no estoy enseñando nada extraño ni contrario a lo que enseña el Antiguo Testamento. Entonces, él en el versículo 8 hace una pregunta: ¿por qué les parece a ustedes increíble que Dios resucite a los muertos? Es uno de los argumentos que Pablo ha dado una y otra vez para defenderse, hablar acerca de la resurrección de los muertos. Y en el versículo 9 al versículo 11, ustedes van a encontrar que allí Pablo está hablando cómo él fue un gran perseguidor de la iglesia. O sea, le está diciendo, yo no he sido una persona que apareció en escena simplemente. Tengo un trasfondo. Y ese trasfondo, aunque no se orgullece de él, pero le ayuda para mostrar de que él fue muy celoso al punto de que persiguió a los cristianos. Y el versículo 12, entonces dice que en uno de los viajes a Damasco, con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, en el camino, entonces vio un resplandor de luz como el sol, que lo envolvió, todos cayeron, y escuchó una voz en arameo que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared, no? O dar coces contra el aguijón, dicen otras versiones. Entonces Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? Versículo 15, yo soy Jesús a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora ponte de pie, escúchame. Me ha parecido a ti con el fin de designarte siervo. Estoy leyendo el versículo 16, de hacerte un siervo y un testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. ¿Por qué Pablo lleva el título de apóstol? Bueno, Pablo en algunas epístolas va a hablar de eso, ¿cierto? No, y no quiero centrarme mucho tiempo, pero sí mencionar un poquito esto, porque Pablo cumple los requisitos que se tenía para un apóstol, que era haber visto al Señor resucitado, como dice ahí, lo que has visto de mí, ser llamado por Jesucristo mismo, como lo vemos también aquí,
y aparte pues recibir la revelación por el Espíritu Santo que nosotros tenemos en las Escrituras, ¿cierto? Por la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que el Señor le dice a él. Ponte de pie, porque yo te he designado un siervo y un testigo, y eso es lo que realmente significa la palabra apóstol, un enviado que testifica de algo que se le ha encomendado proclamar, ¿no? Y habla de lo que has visto y de lo que te voy a revelar. Bueno, de aquí podríamos, y estamos en Colombia, el mes de octubre es el mes de la Biblia, ¿no? Y por supuesto nosotros, los luteranos, decimos el mes de la Reforma. Y no puedo dejar pasar sin pensar en lo que es la inspiración de la palabra, de las Escrituras. Porque las Escrituras que están en la Biblia es precisamente el testimonio de lo que estos hombres vieron y recibieron del Espíritu Santo. Y eso es lo que le da autoridad apostólica en el caso del Nuevo Testamento, ¿no? Que es un detalle que debemos tener en cuenta también nosotros el día de hoy. Entonces Pablo está hablando de su conversión. Recuerden que la conversión de Pablo se menciona en el capítulo 9, ¿cierto? Pero también la vamos a encontrar en otros pasajes, porque Pablo lo usa como una manera para demostrar el señorío de Jesús. Si usted me pregunta en esta noche, pastor, ¿usted qué piensa de dar un testimonio de algo que Dios hizo en mí? Yo le diría, excelente. Pero hay un pero. Si ese testimonio glorifica el señorío de Jesús en tu vida, será un testimonio eficaz. ¿Por qué menciono esto? Porque mucha gente a veces dice, quiero hablar un testimonio, y termina hablando es de sí mismo. Yo hice, y es que yo, y a mí me pasó, y todo está centrado en el yo. Yo era, yo fui, yo hice, y yo me encontré, y yo. Si el testimonio está enfocado en el señorío de Jesús en tu vida, será un testimonio eficaz. De lo contrario, podrá ser muy hermoso y podemos tener y llegar a una conclusión de decir, uy, esta persona es muy espiritual. Uy, ¿y dónde queda Cristo en eso? Por eso es que cuando el Señor manda, ¿se acuerdan del hombre que estaba endemoniado en la región de los Gadarenos, ¿no? En Gadara. Cuando él quiso ir con Jesús, ¿qué le dijo? No, porque él quería irse en la barca con Jesús. Y Jesús dice, no, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Piensa en las palabras y en las indicaciones que el Señor le dio. Ve y diles, o sea, háblales de las cosas grandes que Dios ha hecho en ti, para que crean. No de lo que tú eres, que eres muy buen cristiano, que ayunas, que oras, que eres, mejor dicho, no. Y Pablo, si ustedes ven en su testimonio, Pablo, lo que es de él, o sea, yo fui esto, celoso, perseguidor, como dicen Filipenses, él eso lo estima como pérdida. Porque si vemos el relato del testimonio de Pablo, Pablo está exaltando a Cristo, diciendo, lo que hizo cambiar el rumbo de mi vida fue que Jesús me encontró en el camino a Damasco y que Jesús me llamó, me comisionó, me hizo su siervo y entonces vivo para servir a Jesús.
O sea que el testimonio de Pablo busca hacer que los que lo están escuchando puedan ver y puedan entender por medio de esas palabras, de ese relato, de que Cristo es el Señor y el Salvador. Si ven cómo es de importante, ¿cierto? Entonces el testimonio no es decir, es que ayer tenía dolor en el cuerpo y hice una oración y se me quitó. No, pues eso es una bendición que Dios te dio. Y gloria a Dios porque hizo eso. Pero un testimonio enfoca el señorío de Jesús en nuestras vidas. Entonces, si estoy de acuerdo en escuchar testimonios, sí, pero si van en esa forma. Porque van a ser una ayuda didáctica para compartir el evangelio a otros. Y esa es la función. Entonces, Pablo habla con él. Y lo que vemos es que en algún momento, versículo 24, Festo lo interrumpió, le dijo, ¿estás loco, Pablo? Le gritó, el mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. Y sin embargo, Pablo sigue hablando de que él estaba sensato. Y entonces en el 26 le dice, el rey está familiarizado con estas cosas. Y por eso hablo con él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto ignora porque no sucedió en un rincón. Entonces es como la apelación de Pablo y ahora el rey Agripa dice, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. Vuelvo a lo que les decía al comienzo de la clase. Sabemos el trasfondo del rey Herodes Agripa II, que conocía, ¿no? Tenía conocimiento, era, digámoslo así, como un simpatizante, no un creyente, pero sí un simpatizante del judaísmo, entonces conocía. Y miremos lo que dice, que es uno de los versículos quizás más conocidos de este diálogo, que es el 27, el rey Agripa dice, ¿cree usted en los profetas? Y entonces él dice que a mí me consta que sí, y en el 28 dice un poco más y me convences de hacerme cristiano. Es lo que dice Agripa. O sea, faltó un poquito y me convence, ¿no? Pero esta palabra puede tener sarcasmo, pero también tiene un hecho de verdad. Y es que Herodes Agripa entiende que Pablo es un hombre inocente y que no debería estar ahí. Y es algo más sorprendente todavía para nosotros que un simple simpatizante pagano, porque la dinastía de Herodes fueron paganos totalmente, que eran conocedores, era otra cosa, pero vivieron como paganos, que tuvo más sensibilidad para oír la enseñanza de Pablo, hasta llegar a decir, por poco me persuades de ser cristiano, a la de los dirigentes religiosos, como los fariseos, los sacerdotes, el sumo sacerdote, y todos estos que simplemente cerraron sus oídos y corazones para no querer oír nada de Cristo. Es algo que nos sorprende, ¿verdad? Pero vemos también la dureza del corazón, ¿no? Un corazón endurecido que rechaza una y otra vez el Evangelio de la gracia y la salvación. Entonces, para concluir, hermanos, que el tiempo también se nos... a veces se emociona uno leyendo las Escrituras, pero dice el versículo 30, se levantó el rey y también el gobernador, Berenice, y los que estaban sentados con ellos, y al retirarse decían entre sí, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte ni la cárcel. Y Agripa le dijo a Festo, se podría poner en libertad a este hombre si no hubiera apelado al emperador. Entonces nuestra razón humana
nos puede llevar a decir, ay, ese Pablo sí fue más bobo, no hubiera pelado, lo hubieran dejado libre. ¿Qué pesa más en la vida y en la conciencia de Pablo? ¿Hacer la voluntad del Señor o quedar en libertad? Y creo que aquí hay una buena conclusión a la cual podemos llegar en los minutos que nos quedan y que sea la conclusión de nuestra clase de hoy, hermanos. Porque a veces usamos la fe cristiana para nuestro propio beneficio. Y no estoy hablando de sacar lucro de la fe, necesariamente estoy hablando de que queremos que Dios haga las cosas fáciles para nosotros, que nos evite el trabajo, la preocupación, la ansiedad, que no queremos pasar por esas situaciones. Y yo pensaba ayer, mientras estaba repasando un poco esta lectura y pensando en el tema de esta noche, en esa declaración del versículo 32, porque tiene como cierto sinsabor, diríamos, a nuestra razón. Pues hombre, o sea, si no hubieran ido al emperador, lo dejamos libre y ya. Pero ¿qué le dijo el Señor a Pablo? Pablo, vas a pasar por muchas dificultades, pero es necesario que vayas a Roma. Ese es el camino de la cruz, hermanos. Por eso Jesús dijo que nadie puede ir en pos de Él si no se niega a sí mismo y toma la cruz. El cristianismo de hoy es un cristianismo que no se niega a sí mismo y mucho menos odia la cruz. Un cristianismo, como decía el pastor y teólogo Dietrich Bonhoeffer, un cristianismo de gracia barata, donde queremos el camino fácil, que Dios nos lleve al éxito si solamente con nosotros parpadear nuestros ojos. Queremos que la iglesia crezca, que la palabra se difunda. Queremos todo, pero fácil, instantáneo. Y los hombres de Dios, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y en la historia de la iglesia, han tenido que sufrir, padecer por causa de Cristo. Pero también han visto cómo el Señor ha respaldado su vida y su trabajo, porque Dios no deja avergonzados los que le sirven. Entonces, el versículo 32, aunque nos da una información, podríamos decir, ese sería el camino sin la cruz. Pero Pablo iba tomando la cruz de Cristo en pos de él. Y aunque seguir a Cristo parezca duro para nosotros, Él ha prometido sostenernos todos los días de nuestra vida. Y no nos dejará ni nos desamparará. La próxima semana vamos a ver un poco esa travesía de Pablo, sobre todo el capítulo 27, cuando Pablo... quizá la clase, lo quiero mencionar desde ya, nos va a tomar unos minuticos más de lo normal, generalmente nos demoramos 35 minutos, posiblemente va a ser 45, pero el capítulo 27 y 28 es muy interesante porque vemos que Pablo vive un naufragio, está a punto de morir, pasa una y otra cosa, pero Pablo está allí aferrado a la cruz y a la promesa de Cristo. Y esa es la seguridad de usted y de mí como cristianos. Cristo. La cruz de Cristo es nuestra gloria. Seguirlo a Él es nuestra gloria. No el camino fácil y espacioso. Huyamos de ese camino. Huyamos de lo fácil, de la gracia barata. Alejémonos de ella. Y vamos a la gracia cara. La gracia
en el discipulado, es decir, en el negarnos cada día a nosotros mismos y decirle, Señor, no quiero lo mío, sino lo tuyo. Quiero servirte y amarte todos los días de mi vida. Amén y amén. Señor Dios, ten misericordia y perdónanos si hemos tomado el camino fácil. Nuestra naturaleza caída puede decir, Pablo, ¿cómo fue de tonto no haber sobornado a este gobernador y haberle dado algo y lo hubiera dejado en libertad? Pablo, ¿cómo fuiste a pelar al emperador si te hubieran dejado libre y hubieras podido seguir tu vida? Y cuando miramos hacia Cristo, entendemos de que este hombre llamado Pablo, lo que hizo fue tomar el camino de Cristo, no el camino de la gracia barata. Y a nosotros enséñanos a vivir así, Señor. No a tomar el camino que sea más espacioso, más bonito, sino el que tú nos indiques. Que nuestra mirada nunca se aparte de ti. Como nos dice el autor de la carta a los Hebreos, que nuestros ojos estén puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Señor, sosténnos siempre en tu gracia y en tu amor, por Cristo nuestro Señor. Amén. Antes de terminar, quiero saludarlos a todos ustedes y dar algunos anuncios. Este domingo, si ustedes están en Bogotá, los esperamos con los brazos abiertos en nuestros 2 servicios divinos a las 10 de la mañana. Desde las 9:30 estamos estudiando en la escuela dominical y a las 10:10 iniciamos nuestro servicio divino en el barrio Palermo. También en la tarde, a las 3 de la tarde, tenemos nuestro servicio divino en el barrio Nuevo Kennedy, hacia el suroccidente de la ciudad de Bogotá. También si usted necesita consejería, quizás usted nos ve de otra ciudad de Colombia y dice, ¿será que aquí hay alguna congregación, algún lugar? Usted puede comunicarse con nosotros y con mucho gusto siempre estaremos para orientarle. También entre semana tenemos diferentes espacios. Los martes estamos estudiando el credo apostólico, estamos los miércoles con nuestro servicio de oración, el devocional de oración, y este espacio de los viernes ya nos queda solo una clasecita y terminaremos el estudio panorámico del libro de los Hechos de los Apóstoles, así que están cordialmente invitados. Que el Señor los bendiga, los guarde, haga el Señor resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga misericordia y les conceda la paz. Una feliz noche para todos en la gracia y en el amor del Señor.